Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el miércoles 6 de agosto de 2025, es un día importante en materia informativa. Le tendremos todos los detalles, pero antes, si usted me lo permite, quiero aprovechar este micrófono para enviar un abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios y del Instituto Mexicano de la Radio, nuestra compañera Karina Cuevas, nuestra compañera reportera Karina Cuevas, quien esta madrugada pues sufrió la pérdida de su señora madre. Te enviamos un abrazo muy fuerte y toda nuestra solidaridad, Karina Cuevas, nuestra querida compañera. Comenzamos. Más de 1 millón de trabajadores de plataformas digitales, tanto de paquetería como de viajes, han sido registrados ante el IMSS y accedieron a un seguro contra accidentes, como parte de la reforma a la Ley del Trabajo. 11 años después del derrame tóxico que tiñó de contaminantes las aguas del río Sonora, las comunidades ribereñas siguen viviendo bajo la sombra del daño ambiental y la impunidad. Las promesas de remediación, justicia y monitoreo permanente han quedado atrapadas en el papel, mientras los metales pesados continúan presentes en el agua y en el cuerpo de los habitantes, lo cual ha hecho que la crisis social y ambiental prevalezca. El impuesto de 1% a las remesas que impondrá Estados Unidos a partir de 2026 tendrá poco efecto en nuestro país, apuntó el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano. Tras meses sin acceso integral a alimentos, la población de la Franja de Gaza pasó de enfrentar una inseguridad hídrica moderada a una situación grave. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Paso día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mis vueltas a tu casa buscando ser feliz. Que hago mis piruetas por llamar tu atención y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden vivir. Súbete a mi moto, nunca has conocido una vuelta veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de los dos. Y bueno, pues sí, seguramente ya identificó esta canción, una de las icónicas de este grupo puertorriqueño muy popular, muy popular entre todos los adolescentes en los años 80, finales de los años 70, en los 80, este grupo puertorriqueño que dio origen a varios de los cantantes que todavía siguen muy presentes en la música pop y en la música en América Latina. ¿Y por qué escuchamos esta canción? Súbete a mi moto. Bueno, porque resulta que se dieron a conocer cifras importantes en materia de afiliación de trabajadores de servicios de plataforma digital que se han unido a el Instituto Mexicano del Seguro Social, han sido afiliados por parte de estas plataformas. Pues a partir de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pues que obligan a los empleadores a que les den seguridad social. Es una cantidad importante, más de 1 millón de trabajadores fueron afiliados en unas cuantas semanas. Y una muy buena parte de estos trabajadores pues utilizan la moto para hacer su trabajo cotidiano y muchos también automóvil, por supuesto, pero la gran mayoría utiliza motocicletas. Y bueno, pues sí, justamente a propósito de este tema, que es una muy buena noticia porque se subsana una deuda con esta parte del sector económico de nuestro país,
pues es que decidimos recurrir a los clásicos, aunque aquí ya algunos han comentado que esa canción la bailaron cuando estaban en el kinder, otros han dicho que no sabían ni quién es, ya habrá que ver si es cierto. Y otros, como en mi caso, pues no, yo no la bailé, pero pues sí estaba de moda cuando yo andaba por la secundaria. Así es que pues sí, una canción icónica, histórica y muy, muy ad hoc para este momento. Paso día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mis vueltas a tu casa buscando ser feliz. Y hago mis piruetas por llamar tu atención, y de ruido los vecinos y tu padre ya lo pueden vivir. Súbete a mi moto, nunca has conocido una voz tan veloz. Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de los dos. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Se encuentra usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras vías de contacto. Lo puede hacer, por ejemplo, a través de WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Nos puede enviar mensajes, escribirnos a @Imer_noticias. Así nos ubica en X y en Threads, en hilos, o en Imer Noticias. Es el nombre de este servicio informativo en Instagram y en Facebook. A mí me ubica en X como @Najar. Todos sus comentarios, sugerencias de temas, críticas, lo que usted guste y mande es muy, muy bienvenido. Somos radio pública que está hecha para usted. Le mando un fuerte abrazo a todas las personas que nos acompañan en toda la República Mexicana y allende las fronteras a través de nuestra transmisión en Internet, de parte de todo el equipo de Imer Noticias, que trabaja día y noche para mantenerle informada, informado, informade en tiempo real. Y aquí en cortito, Rafael Rosales en la operación, José Luis Plasencia, el bailador, en la producción. En los micrófonos, Alberto Nájar, con las noticias. En unas semanas se afilian 1.2 millones de trabajadores de plataformas al IMSS. Y efectivamente se dio a conocer el dato más actual sobre la afiliación de trabajadores de plataformas digitales. Estas plataformas que le permiten a usted recibir alimentos o productos en su casa, o bien que son personas que lo llevan de un lado u otro a través de los taxis de aplicación. Más de 1 millón de trabajadores se han afiliado hasta el momento. Han sido registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con ello han tenido la posibilidad de contar ellos y sus familias con seguridad social y el derecho a una pensión. La presidenta Sheinbaum dijo que es histórica esta cifra que se alcanzó en unas cuantas semanas. Nuestro compañero Abie Vargas estuvo en Palacio Nacional donde se presentó esta información. Abie, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio de Imer Noticias. Pues sí, más de 1 millón de trabajadores de plataformas digitales, tanto de entrega de productos como de viajes, han sido registrados ante el IMSS y cuentan con seguro contra accidentes de trabajo. Esto pues luego de la reforma a la Ley Federal de Trabajo publicada en diciembre de 2024. Kiawitli Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, informó que 1.046.000 personas únicas fueron registradas por plataformas como Didi y Uber desde el 1 de julio que inició la prueba piloto y que culmina en diciembre de este año. La reforma a la Ley Federal del Trabajo en plataformas digitales obliga a las empresas dedicadas a entrega de productos a domicilio y viajes a través de aplicaciones móviles a registrar a sus trabajadores y otorga prestaciones como acceso al seguro social y protección contra accidentes. La reforma pues tiene esta prueba piloto, Alberto, que tiene una duración de julio a diciembre de este año para que el 1 de enero de 2026 ya sea obligatoria para todas las empresas. Escuchemos a la subsecretaria de Trabajo.
Es importante recordar que todas las personas trabajadoras están protegidas contra accidentes desde el primer día en que se conectan para trabajar. Esto incluye a quienes trabajan ocasionalmente o no alcanzan un salario mínimo mensual neto. Si sufren un accidente mientras realizan la entrega de un pedido o un viaje, tienen derecho a la atención del IMSS, que incluye obtener incapacidad en caso de accidente laboral. Para quienes generen ingresos netos iguales o mayores a un salario mínimo mensual, es decir, 8,480 pesos, tienen además acceso completo a la seguridad social, atención médica, incapacidades, guardería, pensión y ahorro para vivienda con el Infonavit. Y bueno, como escuchamos, pues todos los trabajadores digitales tienen derecho al acceso a seguro por accidente, pero que ganen más de un salario mínimo, pues también se beneficiarán con prestaciones como acceso a Infonavit, guarderías, incapacidad, pensión y cesantía en edad avanzada y vejez. Además, Alberto, algo muy importante y pues que han pedido muchas asociaciones de trabajadores de plataformas es que ya la reforma prohíbe el cobro por el uso de plataforma a los trabajadores e impide que se les sancione con desconexiones o bloqueos de su cuenta y brinda transparencia en la forma de cómo la empresa otorga bonos o los quita por medio de algoritmos. Además, pues no cambia el régimen fiscal, por lo que no aumentan los impuestos. En tanto, pues Robledo, director general del IMSS, informó que de los registrados, 48.4% pertenecen a plataformas de reparto y 51.6% corresponden al servicio de conductores, y puntualizó que 90% son hombres y 10% son mujeres. Además, pues algo muy relevante, Alberto, y que destacó el director general del IMSS es que esta modalidad no existe en otras partes del mundo, pues aunque países han regulado el trabajo en plataformas digitales, México es la única nación en donde asume esta modalidad como empleo formal, con todas las características de un trabajo vinculado al régimen obligatorio del Seguro Social. E informó pues que hay que esto destaque y que lo hace diferente a muchas partes de, otros países que han regulado estas plataformas. Escuchemos al director general del IMSS. Compararlo con lo que ha pasado en otras partes del mundo donde ha habido otras regulaciones. Por ejemplo, en Chile la afiliación es voluntaria, es voluntario para el trabajador asegurarse a su propia seguridad social, y si se quiere añadir a los familiares se tiene que pagar de manera adicional. En este caso no, los beneficios del núcleo familiar pues está cubierto. Y bueno, también mencionó que en España y en Uruguay han legislado sobre este tema, pero pues las personas registradas son mucho menores, ya que rondan entre 15,000 y 60,000 los registrados, y la cobertura además es muy limitada en comparación con la de México, que es una cobertura universal que pues da atención médica, seguros y acceso a la vivienda. Además, pues puntualizó que con el ingreso de estos más de 1 millón de trabajadores digitales, el IMSS ya registró una cifra histórica que superó los 23 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. Escuchemos. Tenemos primero, histórico, el registro, el número de trabajadores registrados ante el Seguro Social, que alcanza 23.591.691. Nunca se había roto esa barrera de los 23 millones. Además, en el cambio del mes, el incremento es también histórico de 1.266.025 puestos de trabajo. Y bueno, la República, Claudia Sheinbaum, reiteró que pues de manera formal y obligatoria ya arranca esta reforma el 1 de enero del próximo año, y pues resaltó el aspecto de que ya hay muchas personas registradas de esta prueba piloto, y resaltó pues el trabajo conjunto realizado con empresas para sacar adelante la reforma que beneficia y da protección social a miles de trabajadores mexicanos. Hay que recordar, Alberto, que en un inicio pues las empresas de plataforma estaban pues reacias ante este cambio y esta seguridad social que se les da ya a los trabajadores. Escuchemos a la presidenta de la República. Ahora es una siguiente etapa de la cuarta transformación, que a trabajadores que eran considerados socios de empresas, que no tenían ninguna seguridad social, hoy son reconocidos como personas trabajadoras y tienen derecho al seguro social, no solamente a la salud, sino a todos los beneficios del seguro social si ganan igual o más que el salario mínimo. Tienen derecho a la pensión, tienen derecho a la seguridad social de sus familias, tienen derecho a las guarderías, que además ahora estamos ampliando los centros de educación y cuidado infantil. Y si tienen un salario menor al salario mínimo, pues tienen el derecho a ser atendidos frente a un accidente.
Esa es la información, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Abye Vargas. Que tengan buena tarde todos y estamos pendientes. Estamos pendientes y efectivamente se trata de una modificación a las leyes que no existe en otros países. De hecho, las regulaciones en otras latitudes, según se informó esta mañana, no contempla la amplitud de derechos que se otorgaron, ahora sí que por ley, a los trabajadores de las plataformas digitales. Hay regulaciones que tienen coberturas más limitadas, benefician a menos personas y las condiciones para tener acceso a esta prestación son mayores. En la Mañanera del Pueblo de este miércoles se presentó, por ejemplo, datos de Uruguay, de Chile, de Estados Unidos, de España, pero no son los únicos lugares donde existen estas regulaciones, pero ninguna tiene el nivel de protección ni tampoco de obligación a las grandes empresas transnacionales de servicios, como son las plataformas, como las que le llevan la comida, productos, en fin, como la que existe en México. Y el dato es importante, hablamos de 1.2 millones de trabajadores, de personas que se afiliaron, 1.291.365 puestos de trabajo que han sido regulados, y de estas el 90% hombres, 56% menores de 35 años, y muchos de ellos se dedican solamente a esa actividad, más de casi 1.3 millones de personas. Es una cantidad importante de trabajadores que forman parte de un sector de la economía que ha tenido poca visibilidad, al menos en medios de comunicación, y que tuvo un crecimiento importante a partir de la pandemia de la COVID-19 en 2020 y 2021, que fue la etapa más difícil. Hablamos pues de un sector, de una cantidad importante de trabajadores que tienen equivalencia con otros espacios que tradicionalmente ya los conocíamos como masivos, trabajadores, los maestros, por ejemplo, los que trabajan en las tiendas comerciales, en fin. Para tener una idea de qué significa, de cuál es la comparación entre estos trabajadores recientemente afiliados al IMSS, que no son todos, todavía faltan, con los otras compañías grandes empresas o espacios del gobierno de México que tienen una cantidad importante también de empleados, nuestra compañera Kathleen Velázquez nos ha preparado esta pieza. Más de 1.291.000 trabajadores de plataforma se han afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social a poco más de un mes del inicio de la prueba piloto que regulariza su labor en las aplicaciones digitales. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, calificó la cifra como histórica al destacar que el registro de los trabajadores de plataforma contribuyó al alza del número de afiliados del IMSS. ¿A qué equivale el número de trabajadores de plataformas afiliados? De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, hasta finales de 2019, la población ocupada como docentes en México era de 1.7 millones de personas, lo que significaría que los trabajadores de plataforma ya afiliados al IMSS representarían el 76% del cuerpo docente registrado hace 5 años. Además, también son 43.5% más que los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes registraron más de 900,000 personas basificadas hasta 2023. También equivaldría a poco menos de la tercera parte de los 4.5 millones de afiliados ante la Confederación de Trabajadores de México. Al cierre de 2024, Walmart, la cadena de supermercados, informó que cuenta con un equipo de más de 238,000 asociadas y asociados, como parte de sus operaciones en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que representaría menos de la quinta parte del número de trabajadores por aplicación afiliados al IMSS.
También, de acuerdo al Censo de Población de la Ciudad de México de 2020, en la alcaldía Gustavo Amadero se reportó un total de 1.173.351 habitantes. En este sentido, los trabajadores de aplicación afiliados al IMSS equivaldrían a 1.1 veces la población total de la demarcación. También supera por 56,000 personas el número de habitantes en el estado de Nayarit, que hasta 2020 tenía una población de 1.235.456 ciudadanos. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Sí, es una cantidad importante de trabajadores que equivale a algunos de estos grandes consorcios o espacios de gobierno con una cantidad importante de trabajadores. Por cierto que este tema ha recibido, pues sí, críticas sobre todo en algunos medios de comunicación impresos, algunos periódicos, en redes sociodigitales, en el sentido de que este beneficio, esta modificación a la Ley Federal del Trabajo y otros programas sociales de beneficio a la población, de justicia social, pues, son dádivas, así han dicho, que es un regalo inmerecido, que son dádivas. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada, le preguntaron qué opinaba de estos señalamientos y dijo pues que pues no es verdad que sean dádivas, puesto que la mayoría de los programas del bienestar son universales, es decir, cualquier persona tiene derecho a obtenerlos. Y de hecho, en realidad así ocurre, porque ha habido casos de algunos de los críticos que son realmente pues muy ofensivos, que llegan a niveles extremos. Por ejemplo, un exdiputado que fue ex candidato presidencial, Gabriel Cuadri, que suele criticar acremente a los pobres. En algún momento llegó a plantear que México debería deshacerse de Chiapas, del sureste de México, para poder progresar. Y ha criticado también de manera fuerte, soez a veces, a los beneficiarios de los programas sociales. Bueno, pues este personaje lo fue captado hace un par de años, sentado ahí haciendo fila a la espera de que le tocara el programa social, su credencial para tener la pensión de adultos mayores. De ese tamaño es la realidad de lo que sucede con algunos de los críticos de estos beneficios de justicia social, que no son dádivas, dijo la presidenta Sheinbaum. Vamos a escuchar. La gran mayoría de los programas de bienestar son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie llega a tu casa a preguntarte si tienes 65 años, ¿a qué partido político perteneces? ¿Por quién vas a votar? ¿Quién es tu liderazgo? Por solo tener 65 años, tienes derecho a una pensión. Y la relación es directa, gobierno-persona. No hay intermediarios. Son derechos universales. La pensión universal al adulto mayor es universal, todas y todos. La beca para jóvenes de preparatoria es universal si vas en preparatoria pública. El apoyo a personas con discapacidad, si firman los estados para aportar la mitad, es para toda la vida. Si es lo que otorga el gobierno de México solamente, es hasta los 29 años. Y estamos avanzando para que pueda ser universal. Pero es a todas y a todos, no es a unos sí y a otros no. No es como antes, que eran esquemas de control clientelar. Si no votas por mí, entonces te voy a quitar el programa. Pero además ahora son constitucionales. Ya no importa qué presidente llegue. Tendrían que cambiar la Constitución para que no existiera la pensión adulto mayor. Y eso es gracias a la Cuarta Transformación. El apoyo al campo, fertilizantes gratuitos. El objetivo es que sea para todos los pequeños propietarios del país, todos los pequeños agricultores, ejidatarios o comuneros que cultiven en menos de 2 hectáreas. Igual el programa de producción para el bienestar, Bien Pesca para los pequeños pescadores. Es universal. Eso lo hace ser un derecho. Durante todo el periodo neoliberal trataron de quitarse los derechos. Y ahora en muchos países lo que buscan es quitar esos derechos. Cuando tú quitas el derecho a la educación, ¿en qué se convierte? En un privilegio. Cuando tú obligas a que se tenga que pagar por la educación, ¿en qué se convierte? En una mercancía. Entonces, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los derechos asociados a lo que llamamos los programas de bienestar son para toda la población. Y se ha demostrado pues que eso
disminuye pobreza y desigualdades, acompañado de los incrementos salariales. Entonces funciona la cuarta transformación, que son dádivas, pues eso es lo que piensa la derecha, el conservadurismo, porque ellos en todo el periodo neoliberal que gobernaron, pues lo que buscaron era disminuirle los derechos al pueblo, convertirlos en mercancías, convertirlos en privilegios y de paso en negocios privados, porque se llevaron un buen porcentaje, por ejemplo, de las viviendas al Infonavit, toda la corrupción que hubo asociada a las viviendas. En realidad era un negocio inmobiliario más que el acceso a un derecho de un trabajador o trabajadora a la vivienda. Hay pues el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estas nuevas críticas que se repiten a el sentido de los programas sociales que son, como acabamos de escuchar, para todas, todos, todes, incluidos los críticos de este esquema de justicia social. Walmart no se va de México, reitera Sheinbaum. Y eso también forma parte de la conversación política o politiquera, como diría el clásico, porque se dio a conocer una versión falsa, en el sentido de que Walmart, que es una de las empresas de mercadeo, de venta de mercancías más grandes del mundo y la más importante en nuestro país, pues se iba a ir de México con los argumentos de que no había certeza, no había confianza, que había desconfianza en la economía. Esto es falso y lo volvió a confirmar, a señalar la presidenta Claudia Sheinbaum en una reunión que sostuvo con miembros del equipo directivo de esta empresa en México y también con otros personajes de la vida del sector privado, con funcionarios del gobierno de Canadá, en fin, con una serie de reuniones que ha sostenido en los últimos días en Palacio Nacional a propósito de el sector de la economía mexicana. En el caso de esta empresa, la presidenta dijo que al contrario, no se va, sino que va a incrementar sus inversiones. Nuestra compañera Jessica Leal nos cuenta qué sucede con este tema. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió el retiro de Walmart de México. Tras la reunión que sostuvo ayer con el presidente y director ejecutivo Doug McMillon y otros directivos de la multinacional, la presidenta Sheinbaum dijo que la corporación mantiene firme su confianza en México y no contempla retirar ni cancelar inversiones en nuestro país. Incluso subrayó que Walmart es un firme defensor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya ven que había este chisme de que se iban a retirar las inversiones y no, van a seguir invirtiendo en el país y pues de otras colaboraciones que tenemos con esta empresa. Por ejemplo, la empresa Altam tiene un acuerdo con Walmart donde el Estado mexicano tiene mayoría, en fin, de otros temas y pues muy interesados en seguir apoyando y además pues ellos son defensores del tratado comercial porque pues se benefician del tratado comercial en sus ventas y el empleo que genera en nuestro país. En este contexto, la mandataria también se refirió a la reunión que sostuvo ayer en Palacio Nacional con los ministros canadienses de Asuntos Exteriores, Anita Anand, y de Finanzas, François-Philippe Champagne. Dijo que el objetivo fue afinar los preparativos para la próxima visita a México del primer ministro de Canadá, Joseph Carney, en aras de fortalecer la relación bilateral en comercio, seguridad, educación y crecimiento económico. Dijo que, entre otros temas, durante el encuentro también se abordó que las mineras canadienses en México cumplan con las normas ambientales. Sí, estuvo aquí la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Hacienda, o lo que correspondería a Hacienda de Canadá. Todavía están el día de hoy, se van a reunir con varios secretarios. Y esta reunión viene de la reunión que tuvimos en Canadá con el ministro Carney. Quedamos en que iban a venir ministros de Canadá, preparando una reunión porque vamos a recibir aquí al ministro Carney pronto. Todavía no tenemos la fecha exacta, porque queremos pues ampliar la relación. Tenemos el tratado evidentemente, pero además queremos que siga inversiones de empresas canadienses. Incluso hablamos también de las mineras y todas las afectaciones que han tenido las mineras canadienses en México y la necesidad de que cumplan con todos los requisitos que impone una manifestación de impacto ambiental, su resolución, pero la inversión, ampliar el comercio directo entre Canadá y México y otros temas, incluidos los temas educativos. Entonces, es una reunión preparatoria a la visita del ministro Carney
y fue una muy buena reunión. Hay varios temas que se van a desarrollar. Y cuestionada sobre el potencial acuerdo comercial México-Canadá en medio de la guerra comercial de Donald Trump, la presidenta respondió que no hace falta. ¿Se buscaría firmar un tratado únicamente bilateral con Canadá? No, hay acuerdos bilaterales, pero pues tenemos el tratado comercial con Estados Unidos, Canadá y México. También formamos parte de otro tratado donde está Canadá también, entonces no hace falta. Sí, está en el marco para poder fortalecer la relación México-Canadá, como lo estamos haciendo con otros países también. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Hay pues la información sobre temas económicos y a propósito de ello, pues hoy se presentó un informe sobre las remesas desde Estados Unidos hacia nuestro país. El consorcio BBVA México tiene un área en la cual hace estudios justamente de remesas y de migración y presentó hoy un informe en conferencia de prensa. El economista en jefe de esta institución financiera, Carlos Serrano, dijo que el impuesto de 1% a las remesas en efectivo que aplicará el gobierno de Estados Unidos a partir del próximo año no tendrá mayor impacto en México. Jessica Martínez, tú estás pendiente de esta información. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto Auditorio. Ya lo mencionabas, en México tendrá poco efecto el gravamen de 1% a las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos. Así lo señaló el economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, quien explicó que la medida que entraría en vigor a partir de 2026 afectaría principalmente a los migrantes centroamericanos que viven en Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo. Al final lo que se aprobó es un impuesto del 1% a aquellos envíos que no se hagan a través de transferencia bancaria. Entonces, primero, el 85% de los mexicanos en Estados Unidos tienen una cuenta bancaria. Eso incluye a los no documentados. Entonces, la absoluta mayoría pues, va a evitar ese impuesto. El otro 15%, pues o puede abrirse una cuenta o puede pedirle a un amigo familiar que le envíe la remesa o en el peor de los casos puede absorberle el 1%, es decir, de impuesto. Entonces, el impuesto afortunadamente, después de la preocupación inicial, creemos que no va a jugar un papel tan importante en la reducción de las remesas. Durante la presentación del Anuario de Migración y Remesas 2025, apuntó que para este año se prevé que las remesas alcancen un monto total de 61,000 millones de dólares. Si bien se trata de una caída de 5.8% en comparación con 2024, el economista sostuvo que sigue siendo un buen nivel de ingresos para los hogares donde son enviadas. Acotó que esa disminución no está vinculada prioritariamente con las medidas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. Escuchemos. Tampoco va a representar un problema macroeconómico para el país, no representa un desequilibrio en la balanza de pago. Esto no necesariamente es Trump. Ya veíamos al menos 20 meses donde las remesas tenían un comportamiento menor al que solían tener y ya habíamos visto caídas desde el 24, antes de que supiéramos siquiera que Trump podía ganar. Entonces, nuestra tesis es que el factor fundamental es que ya se ha estabilizado el número de mexicanos en Estados Unidos, aunque puede haber también estos otros factores que les mencionaba, el del tipo de cambio. Alberto, la información que tengo. Muchas gracias, Jessica Martínez. Saludos. Saludos también para ti. Y a propósito de este tema de las remesas y de las personas migrantes, bueno, pues resulta que esta madrugada en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, el Servicio de Inmigración y Custodia de Aduanas, el famoso ICE, llevó a cabo una redada a pesar de que existe la orden judicial federal que prohíbe explícitamente esta clase de operativos en esa zona del sur de California, en Los Ángeles, que es considerada una ciudad santuario, la más importante de Estados Unidos. ¿Y sabe dónde llevaron a cabo esta redada para detener a personas migrantes? En el Parque MacArthur, justo en el lugar donde un operativo brutal llevado a cabo por estos agentes de migración desató una serie de protestas que tuvieron en vilo una parte de Los Ángeles
y que causaron algunos grupos que no está claro de cuál era el origen. Existe todavía la versión no desmentida de que eran realmente provocadores de grupos de ultraderecha en Estados Unidos, que causaron estas revueltas allí en Los Ángeles y que fueron muy publicadas, inclusive una fotografía que era evidentemente un montaje, donde se veía a una persona con una bandera arriba, una bandera mexicana arriba de un automóvil destrozado, y que está ya, incluso el gobierno mexicano ha dicho que esto tiene toda la pinta de ser un montaje. Bueno, ahí en el Parque MacArthur inició esta revuelta de hace algunos meses, y ahora de nuevo ICE hace una redada en el mismo sitio. De acuerdo con la cadena informativa City News, el operativo inició cerca de las 7 de la mañana y, según imágenes compartidas por la organización Unión del Barrio, los agentes de ICE llegaron sorpresivamente ocultos en la parte trasera de un camión de mudanzas. Hasta ahora se sabe que hay 16 personas detenidas. No está claro cuál es la nacionalidad de estas víctimas. La redada ocurre, como le comentaba, después de que en julio un juez federal emitió una orden de restricción temporal que prohíbe estos operativos en 7 condados de California, entre ellos Los Ángeles, y exige que cualquier persona detenida debe tener acceso inmediato a un abogado, como dicen las leyes de Estados Unidos. Esta orden judicial establece que los operativos anteriores violaron la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, porque las detenciones se llevaron a cabo con base en un perfil étnico. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recordó que existe una orden de la Corte Suprema que impide a que las personas sean detenidas por su origen étnico. En una reunión ante dueños de pequeños negocios, la alcaldesa de Los Ángeles denunció hace unos momentos que estas redadas impactan en la economía de la ciudad, porque los clientes de negocios como estos con los que se encontraba reunida, pues se quedan en su casa los clientes por temor a encontrarse con agentes federales. Escuchemos. Vi imágenes de una redada que estaba teniendo lugar en un Home Depot en Hollywood, y me parecía increíble que esa operación fuera consistente con la orden de la Corte, que no se pueden tener perfiles raciales, que no se debe discriminar por cuestiones de raza. Lo que vi en los videos que me mostraron parece ser que es la misma gente persiguiendo a gente por un Home Depot. Esto es algo que es inaceptable y no lo vamos a tolerar en Los Ángeles. En las últimas semanas hemos visto el caos y la crueldad de las redadas de inmigración en la ciudad. Hemos visto el impacto. Yo he visitado familias afectadas en Boyle Heights, Westlake, Pico, Union, Little Tokyo, y han sufrido el impacto económico de este asalto contra nuestra ciudad. Incluso me reuní con el cónsul general de México en Los Ángeles para buscar maneras de trabajar juntos. Ahí pues lo que sucede al norte de Norteamérica, bueno, sí, Estados Unidos, en la región norte de nuestro país, pero en el sur, concretamente en Chiapas, esta madrugada empezó una caravana de personas migrantes procedentes de Haití, de Cuba y de Centroamérica y de Sudamérica, entre ellos muchas personas de Venezuela. A esta caravana los medios la han bautizado Éxodo de la Justicia, y avanza por algunas carreteras de esa entidad. Están en la idea de llegar al municipio de Huehuetán, y de ahí seguir el viaje hasta Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede con esta caravana? Nos enlazamos con nuestro compañero periodista Abraham Jiménez, es reportero de Milenio Chiapas. Abraham, buenas tardes. Gracias por este enlace con la audiencia de Imer Noticias. Te saluda Alberto Nájar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia en esta ocasión, pues reportando lo que ocurre con la caravana migrante. ¿Y cómo están, cómo van, en qué lugar se encuentran, Abraham? Hay grupos en estos momentos que se mantienen en el municipio de Huehuetán, algunos otros permanecieron en lo que es la localidad de Viva México, pero están transitando hacia esta localidad que se encuentra a cerca de 20 kilómetros de lo que es el municipio de Tapachula, donde pretenden descansar el día de hoy. Este grupo de migrantes son aproximadamente 300 personas, lo integran familias con niños pequeños, mujeres, pues hombres de familia y también algunas personas que viajan de manera solitaria.
y la gran mayoría son venezolanos. Los acompañan algunos de Haití, algunos cubanos, que son muy pocos realmente, y la gran mayoría son realmente de Venezuela, que se habían quedado varados ahí en Tapachula. Hay que recordar que esta caravana se integra porque afirman de que el Comar no ha estado brindando pues las atenciones correspondientes y les ha dilatado una respuesta para que puedan tener una visa de apoyo humanitario o incluso un documento que les permita transitar de manera libre en territorio nacional, y por esta razón afirman de que tienen que salir en este grupo de caravanas para poder caminar en el estado de Chiapas, pero recordemos que esta situación que pudieran caminar en estos en territorio nacional necesitan un documento que pueda permitirles, que hasta el momento la gran mayoría de ellos no lo ha tenido. Eso sí, hay que indicarlo, el flujo migratorio en esta frontera sur de México ha disminuido considerablemente, especialmente por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cual se ha registrado las redadas en este país, y muchos de esos connacionales, de esas personas que tenían familiares en Venezuela, pues han sido atrapados, los regresan a sus países de origen o los trasladan a México, y pues la conexión que tenían para poder ingresar o poder estar junto con sus familiares que ya se encontraban en la Unión Americana, pues está desapareciendo. Por esa razón, muchos migrantes han desistido de poder continuar hacia el norte del país. Muchos de ellos han regresado nuevamente a través de Centroamérica, y algunos se han dispersado en algunas localidades en esta frontera del sur con Guatemala. Por el momento, comentarte de que van a permanecer en Huehuetán. Se habla incluso de que llegaría personal de migración para exhortarlos a ser trasladados a otros puntos. Estamos hablando de Tuxtla Gutiérrez, estamos hablando de Villahermosa, donde podrían ser trasladados para continuar con la documentación, pero ya será una situación que tengan que definir los propios integrantes de esta caravana, que recordemos en esta ocasión no cuenta con el liderazgo de Luis García Villagrán, quien es uno de los más conocidos líderes de organización de este grupo de caravanas, que recordemos desde el 2018 se han venido realizando en el estado de Chiapas, y que muchos de esos que en este momento caminaron se encuentran en la frontera norte y que actualmente pues se mantienen en esta zona. Luis Rey García Villagrán fue detenido el día de ayer por elementos de la Fiscalía General de la República, acusado de justamente de trasiego de humanos, está acusado de delincuencia organizada, y ya yo lo expresaba a la Presidenta de la República, que bueno, pues en este sentido, pues ya serán las autoridades que definan la situación legal de este activista pro de los derechos humanos migrantes que fue detenido el día de ayer. Así que por el momento se mantiene la situación con la caravana. Vamos a ver el día de mañana si continúan caminando o se mantienen en este lugar, y estaremos muy atentos de lo que ocurra. Estaremos muy pendientes entonces de lo que suceda. Por lo pronto, Abraham Jiménez, reportero de Milenio Chiapas, muchas gracias por este enlace y esta comunicación con la audiencia de Imer Noticias. Estamos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Buen día. Buen día también para ti, nuestro compañero periodista allá en la zona sur de nuestro país, concretamente cerca de Tapachula, Chiapas, de donde partió esta caravana. Sí, lo que mencionaba nuestro compañero reportero es la detención de Luis García Villagrán, quien es fundador del Centro de Dignificación Humana AC, y que pues se le considera el principal organizador de esta y otras caravanas de personas migrantes. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema a pregunta de un compañero periodista, y dijo pues que no es una activista, que es en realidad una persona que tiene problemas con la justicia, es acusado y por eso fue detenido de tráfico de personas. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. No es un activista. Bueno, tenía orden de aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas. Ese es el delito. O sea, había una orden de aprehensión desde hace años y se cumplimentó la orden de aprehensión. Y la acusación es por tráfico de personas. ¿Es en la local? ¿Es la autoridad local o la Fiscalía? No, la Fiscalía General de la República, sí. Una orden de aprehensión, repito, que tenía años y que se cumplimenta ahora por tráfico de personas. Efectivamente, esta persona está detenida, fue capturada ayer cuando se dirigía a su domicilio después de haber tenido
una reunión con estas personas migrantes que salieron finalmente en caravana. A propósito de este tema, el diario La Jornada publica el día de hoy algunos detalles sobre quién es Luis Rey García Villagrán, fundador y coordinador del Centro de Dignificación Humana AC. Bueno, en 2022, señala esta investigación del periódico La Jornada, Luis García Villagrán fue arrestado por una carpeta de investigación en su contra por la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, acusado de tráfico de personas y o delitos en materia de migración. Antes ya había tenido problemas con las autoridades. En 1997 pues fue sentenciado en Chiapas justamente por los delitos de secuestro y asociación delictuosa. Cumplió una condena de 12 años y medio en la cárcel. A esta persona, pues quienes le conocen, quienes inclusive han trabajado con él, dicen que no está interesado realmente en los derechos humanos de las personas migrantes. Suele exponerles a recorridos extenuantes, peligrosos, inclusive los obliga a confrontarse con grupos delincuenciales o con las autoridades. Está acusado también de tramitar amparos y cobrar a las personas migrantes para facilitar su tránsito por territorio mexicano. También está acusado de cobrar $500 por algún trámite ante la Comisión de Ayuda al Refugiado y $2,000 por trámite en el Instituto Nacional de Migración. Se lo cobra a las personas migrantes que son engañadas por este personaje. El argumento que les va a agilizar los trámites para que puedan regularizar su estancia migratoria en nuestro país. De acuerdo con el periódico La Jornada, justamente Luis Rey García Villagrán se dice pues religioso, evangelista, y combina su activismo su religión con activismo migratorio, y él se llama a sí mismo el elegido de Dios. El año pasado dijo que iba a votar por Donald Trump y calificó a Joe Biden y Kamala Harris como satánicos. Así es que, pues sí, es parte de los datos que da a conocer el diario La Jornada a propósito de Luis Rey García Villagrán, detenido este martes por agentes federales y quien es uno de los organizadores de las caravanas de personas migrantes que iniciaron hace ya algún tiempo. Desde 2017 más o menos se ubicaron las primeras caravanas propiamente organizadas, aunque si usted me apura, desde 2016 hay ya un antecedente de un recorrido, un Vía Crucis migrante organizado por un albergue de personas migrantes en Tabasco, y que de ahí se fueron en Tenosique, el albergue de migrantes en Tenosique, y que desde ahí pues emprendieron su viaje hacia el norte de nuestro país con el propósito de cruzar a Estados Unidos. Algunos lo consiguieron. A partir de ese momento pues quedó como una especie de claridad para las personas migrantes y también para algunos grupos como el que le acabamos de referir, en el sentido de que era más exitoso, entre comillas, pues que fueran en grupo, organizar estas movilizaciones para supuestamente tener éxito en su propósito, que es decir, llegar a Estados Unidos. Pues parte de la información que se presenta esta mañana y que ya le hemos dado cuenta de ello. México reitera rechazo a pena de muerte. Ayer se dio a conocer en Estados Unidos que la Fiscalía de ese país no solicitará la pena de muerte contra algunas personas vinculadas con la delincuencia organizada, capos del narcotráfico, pues como Ismael Zambada García El Mayo, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. Están detenidos en ese país y están acusados de tráfico de drogas y otros delitos y estaban en riesgo de ser sentenciados a la pena de muerte, puesto que no fueron extraditados y por lo tanto, pues sí, podrían tener esta posibilidad. Bueno, pues se informó que el Departamento de Justicia no va a solicitar esta sentencia
por la posibilidad de llegar a un acuerdo de cooperación con estos personajes. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los tratados de extradición firmados por México establecen justamente que no puede haber pena de muerte para las personas entregadas por parte de nuestro país a Estados Unidos en este caso o a otras naciones. Y además dijo que no hay información oficial sobre este supuesto acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, un acuerdo de colaboración. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, pues es parte de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita un presunto delincuente o un delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte. Entonces, cuando son extraditados, pues no hay pena de muerte. Y en el caso de otras formas de deportación y demás, pues lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes. No tiene nada que ver con el personaje, o con la persona, o con el delincuente, sino con que nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Ahora, no participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. Y sobre la posibilidad de que exista un acuerdo con estos 3 capos de la droga, igual que lo hicieron con Ovidio Guzmán, y parece ser que para obtener información que en algunos momentos han sido usados para presionar a México en el tema de seguridad. Pues no tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos información. Pero además, pues son decisiones ya del gobierno de Estados Unidos. Pero ¿su gobierno estaría dispuesto a seguir enviando o extraditando a líderes del narcotráfico pese a que tengan acuerdos como sí ya lo hicieron con Ovidio Guzmán? Pero no sabemos qué acuerdo tengan con esta persona. Ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay porque no es público. No conocemos que lo vayan a liberar, por ejemplo. Hay acuerdos de extradición y todo lo que tenga que ver con un beneficio para nuestro pueblo, vamos a actuar siempre. La presidenta Sheinbaum también fue cuestionada en la Mañanera del Pueblo de este miércoles sobre el caso del ciudadano de origen chino Shi Dong-sang, quien es acusado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales proveedores de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Esta persona escapó del arresto domiciliario que tenía el pasado 11 de julio en una residencia en Lomas de Santa Fe, en Ciudad de México. La Fiscalía General de la República había solicitado prisión preventiva oficiosa en contra de Shi Dong-sang, pero el juez que lleva el caso, un juez, dijo que no era necesario, que no era una persona que pudiera escaparse, que iba a quedarse en su casita, y lo dejó allí, y a las primeras de cambio se escapó esta persona. La presidenta Sheinbaum confirmó que Shi Dong-sang estaba justo bajo custodia de la Guardia Nacional y estaba a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Preferiría que el Gabinete de Seguridad revisara si se puede hacer pública esa información. Estaba bajo custodia de la Guardia Nacional, entiendo. Sí, presidente. Hay las investigaciones de la propia Fiscalía y pues hay más información sobre este caso, pero esperaría que lo diera el Gabinete para no caer en algo que tenga que ver con el procedimiento. ¿Estaba por ser extraditado a Estados Unidos? Sí, ya que el Gabinete lo informe para no dar una información que pueda estar en contra del propio procedimiento. Y en este contexto, en la Mañanera del Pueblo también preguntaron a la presidenta sobre la sentencia que se dictó en Estados Unidos contra 6 personas acusadas de traficar armas de alto poder hacia México. Dijo la presidenta que es una buena señal, una señal positiva del compromiso de ambos países para enfrentar al crimen transnacional. Y mientras esto sucede en México, en Estados Unidos, en Washington concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas contra 3 altos mandos y un socio del Cártel del Noreste, considerada a la que consideró organización terrorista extranjera. La medida, esta sanción de la oficina de OFAC,
implica el bloqueo de los bienes, las cuentas bancarias, todas las actividades que tenga comerciales o de negocios en Estados Unidos. Las personas sancionadas son Abdón Federico Rodríguez García, Antonio Romero Sánchez y Francisco Daniel Esqueda Nieto, quienes, según el gobierno de Estados Unidos, han sido piezas fundamentales en actividades de criminales del cártel del noreste e incluyen entre estas actividades tráfico de fentanilo, asesinatos, extorsión, lavado de dinero. La OFAC sancionó también a Ricardo Hernández Medrano, conocido como el Macabélico o Comando Exclusivo, por su papel como socio financiero de la misma organización criminal. Este personaje es un influencer, es una persona que tiene cierta fama en las redes sociales en nuestro país. Bueno, pues ahora ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Es un rapero, una persona que es músico, pues. Las regalías que obtiene en plataformas digitales, la mitad de este dinero va directamente al cártel y es utilizado como mecanismos de lavado de dinero. Esta es la segunda vez que OFAC, el Departamento del Tesoro, establece sanciones contra miembros del cártel del noreste en 3 meses. En mayo sancionó a Miguel Ángel de Anda Ledesma y Ricardo González Sauceda. Este cártel del noreste es una de las escisiones de lo que fue en su momento el cártel de los Zetas, que surgió originalmente como la Guardia Armada de Osiel Cárdenas Guillén, el Costroso o el Mata Amigos, quien era líder del cártel de El Golfo en Tamaulipas y que actualmente pues ya fue detenido en Estados Unidos, fue sancionado, cumplió su sentencia y está en proceso de terminar con las sanciones impuestas en aquel país. En México también tiene cuentas pendientes, una orden de aprehensión en su contra. Este grupo de los Zetas se creó a partir de un grupo de elementos de élite del ejército mexicano, concretamente el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, que fueron desplegados como agentes de la Policía Judicial Federal por el gobierno de Ernesto Zedillo a Nuevo Laredo, a Matamoros y a Ciudad Miguel Alemán, a la frontera chica en Tamaulipas. Tuvieron contacto con el Cártel del Golfo y decidieron unirse a esta organización delictiva. Le hablo de 1996-97 que empezó esta organización, después de que en 1995 el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León ordenó sustituir a todos los elementos de la Policía Judicial Federal por militares, por miembros de la Policía Militar y miembros regulares del Ejército, pues porque la Policía Judicial Federal estaba llena de corrupción, según se dijo en su momento, y una de las consecuencias fue esto, que un grupo de élite pues se convirtió en el brazo armado, en la guardia pretoriana de Osiel Cárdenas Guillén, el que era líder del cártel de El Golfo. Y ya que andamos en temas de seguridad, bueno, pues se dio a conocer que elementos de seguridad detuvieron en Tabasco a Arturo N., alias El Vampiro, líder del grupo delictivo La Barredora, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y en Sinaloa, las autoridades aprendieron también a 5 presuntos integrantes del grupo Los Mayos. Ahí está pues parte de la información de seguridad que existe hasta el momento. El acento a su lado. Y me da mucho gusto recibir en este espacio, que es también tu espacio, a Azul Alzaga. ¿Cómo estás, Azul? Buenas tardes. Hola, querido Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte siempre. Igualmente. ¿De qué conversamos? Hay un tema que me parece que sería importante. Sí, ¿verdad? Te pregunto y luego te digo, hablemos de esto. No, mejor cuéntanos, platiquemos. Dime. No, hay muchas cosas importantes que están pasando, pero creo que una cosa que sí es de ponerse acento, querido Alberto, es la forma en que ha venido evolucionando el mercado laboral en nuestro país, con una mirada de derechos y de inclusión social dentro de un proyecto económico. Y esto creo que
Como parte de esto, las cifras que dan esta mañana en la conferencia matutina son muy importantes porque en el último mes se habla de una incorporación histórica de puestos de trabajo a través de la afiliación al IMSS. El director del IMSS está planteando 23.500.000 puestos de trabajo, más o menos, con una alza mensual de 1.200.000. Esto, digamos, es así de estratosférico para este mes, porque se liga con este otro proceso, que es la reforma laboral, que incorpora a toda una forma de entender el trabajo con derechos, etcétera, con derechos laborales, por parte de los trabajos de aplicación. Que eso pues no solamente ha sido un reto para nuestro país, sino a nivel global, y creo que dentro de eso también es importante acentuar el hecho de que México ha planteado y está instrumentando ahora como un piloto, pero que ya ha avanzado, pues una ley pues muy de vanguardia con respecto a lo que existe en el mundo. Y te digo por qué, porque no solamente está tratando de otorgar derechos a los trabajadores que están metidos en este sector de las aplicaciones, sino que reconoce la calidad única que tienen esos trabajos, donde sí se necesita mantener cierta flexibilidad para el trabajador, para escoger horarios, qué cosas atiende, qué no, y sin embargo eso no impide que tenga una serie de prestaciones, de garantías, de seguros sociales que serían correspondientes a todo trabajo formal. Esto no se había considerado como un trabajo formal y así se está planteando desde el punto de vista de la ley laboral en México. Pero eso no pasa en otros países. En otros países lo que se está haciendo es tratar de regular, bueno, sí, por un lado el tema de los algoritmos, ¿no? O sea, que no todo se plantee desde los algoritmos, que eso es una parte muy importante, que también está incluido en la ley que se plantea en México. Y en algunos lugares lo que hacen es obligar a que las plataformas digitales contraten de manera rígida a los trabajadores, pero eso tiene otras implicaciones, porque entonces, digamos, el carácter flexible que tiene este trabajo ya se los quitan como parte de los beneficios del trabajador, que es una de las cosas, si te acuerdas, que se discutían mucho en México y que de alguna manera resultó que se pudo incorporar, que se pudo contemplar y que todos estuvieron de acuerdo, los trabajadores, las plataformas y finalmente el gobierno como pues como agente articulador de toda de este nuevo escenario, ¿no? Entonces, ¿eso qué permitió? Bueno, pues, o sea, estamos viendo una incorporación, pues sí, histórica, que no tiene antecedentes, de una cantidad impresionante de trabajadores como no lo vemos en otros sectores. Y bueno, pues eso es muy buena noticia, querido. Exactamente, porque no hablamos de cualquier número de personas, es más de 1 millón, casi 1.300.000 registros los que están ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual, Azul, nos habla de la dimensión de esta actividad que había pasado como de bajo perfil y la importancia que tiene para estas personas y para todo lo que implica también sus familias. Es algo también importante, Azul. Por supuesto, nada más haría una acotación, efectivamente 1.300.000 puestos, nada más que de esos, digamos, hay algunos que son de personas que están incorporados por la misma persona de diferentes plataformas. Ahora, sí, más de 1 millón, o sea, 1.046.000, sí son personas únicas, pues. Es decir, que son todas esas personas, diferentes personas, las que están siendo incorporados dentro de la seguridad social y dentro de pues todas las garantías que ofrece el IMSS, ¿no? Eso sí, efectivamente, como dices, no lo habíamos visto y es importante, pues, porque este sector y esta forma de trabajar, pues, va a seguir avanzando.
Entonces sí era muy importante que fuera regulada, que no simplemente se dejara correr el hecho de que, bueno, esto está sucediendo y no importa o pasa en blanco el hecho de que se siga manejando dentro de una órbita informal que además, no solamente deja en desamparo al trabajador, también a los usuarios, es decir, ahí había un pendiente muy, muy grande de poner el foco de atención ahí en un universo que pues va a seguir evolucionando y creciendo, evidentemente. Y porque además este tema tiene otras implicaciones según lo entiendo, Azul. ¿Por qué? Porque estamos ante un proceso de recomposición o de arreglo, de enderezar el barco que se fue por otro lado a partir de los años finales de los 80, principios de los 90, cuando en el gobierno de México de ese entonces y los sectores empresariales, por supuesto, y la sociedad misma se convencieron de que era equivalente a cometer un delito el que tú pidieras seguridad social. Se estableció la idea en por lo menos 2 generaciones de personas, de mexicanos, que los derechos sociales, el seguro médico, el derecho a la jubilación, el derecho a la organización sindical, pues eran privilegios. Nuestros derechos se convirtieron en privilegios cuando la realidad es totalmente distinta y es parte de un paradigma que empieza a cambiar y que no quiero decir que se recupere, porque en realidad es otro lo que está ocurriendo, pero que forma parte de este modelo económico más amplio que ahora está en vigencia por el gobierno de México, Azul. Sí, que es una forma absolutamente distinta de conceptualizar las cosas y que nos lleva a tirar mitos, porque todo esto venía, pues digamos que muy amarrado con ciertos relatos, ¿no? Como el hecho de que si subías el salario, entonces iba a subir la inflación, de que si ofrecías esta clase de prestaciones, entonces se iban a perder empleos, porque ¿cómo crees que las empresas iban a poder financiar eso, etcétera? Lo que estamos viendo sistemáticamente es que en la práctica están cambiando las condiciones, pero no se están dando los resultados con los que siempre habían amenazado. Contrario a eso, lo que esto ha permitido, pues es que haya muchísima más personas que pueden contribuir como consumidores también en el impulso de la economía desde esa perspectiva, porque cuando tienes una gran mayoría de personas que solamente están sobreviviendo, pues eso no es posible. Entonces también era un balazo incluso al pie del propio sistema que se quería defender, pero porque lo que estaba detrás es que lo que se quería era nada más favorecer a un sector muy chiquitito, ¿no? Y pues eso efectivamente, como dices, Alberto, está cambiando. Exactamente, está cambiando y es una situación que pues todo indica que va a ser permanente, porque está en la Constitución, porque ya que son cada vez más las personas que han hecho a un lado esto que en su momento era como la gran convicción. Antes de despedirnos, Azul, te quería hacer una pregunta. ¿Tú reconoces esta canción? Vamos a escuchar unos segunditos. A ver, cántamela porque se oye toda cortadita. A ver, cántamela. A ver, vamos a ver si la escuchamos bien. A ver, vamos a ponerla. No te hagas. Bueno, la canción se llama Súbete a mi moto. ¿Cómo de que no? Bueno, es que aquí en la redacción de Imer Noticias hay una polémica sobre los que dicen, uy, yo la bailé cuando iba al kinder, otros que dicen, yo ni la conozco y no me digan, y dices, cómo no. Entonces dije, bueno, pues es tan popular que... Pues es que son el tipo de cosas que marcan brechas generacionales, querido Alberto. Yo aquí sí me voy a exhibir porque efectivamente yo también la bailé en mi primaria, junto con Ben Claridad, ¿no? ¿Tú no? Exactamente. ¿Te acuerdas de eso también? Sí, cómo no. Bueno, yo la bailé, yo ya estaba en secundaria cuando estaba de moda, pero pues sí, son de esas canciones y la escuchamos porque justamente comentábamos al inicio de El Acento, pues que, pues sí, muchos de los trabajadores incorporados a este nuevo sistema de plataformas digitales pues andan en moto. Entonces dijimos, esta canción puede ser muy ad hoc, Azul. Sí, pero seguro no la conocen porque
creo que muchos de ellos también son muy jóvenes, querido Alberto. Exactamente. Azul Alzaga, muchas gracias por tu paciencia y por estar aquí con nosotros. Te mando un abrazo, nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche, nuestra compañera. Abrazo a la audiencia también. Claro que sí. Azul Alzaga, nuestra compañera periodista. Y sí, efectivamente, hoy a partir de las 10 de la noche, como todos los días, de lunes a viernes, nos puede encontrar a Azul Alzaga y a un servidor en Punto de Referencia, el noticiario estelar de la televisión pública de nuestro país. Y pues sí, esta canción no podía yo dejarlo pasar, pues me tenía que saber si efectivamente, pues como dice, pues sí le tocó bailarla. Y sí, era un furor, era un furor esa canción, sí era como la gran moda. En la secundaria debo decir que muchos de mis compañeros estaban muy, muy enojados, pues porque en realidad decían que no, cómo es posible que los chicos de Menudo tuvieran más pegue que ellos mismos, pero pues esa era la realidad de aquellos años con este grupo puertorriqueño. Súbete a mi moto, una de sus canciones icónicas del grupo Menudo. Grupo México no quiere pagar daños en Río Sonora. Se cumplen 11 años del ecocidio en el río Sonora y Bacanuche por la minera Buenavista del Cobre, que pertenece a Grupo México. Es uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente, no solamente de México, sino de el mundo, de todo el planeta. 11 años después quedan deudas pendientes, hay todavía mucho por hacer, y para conocer cómo se encuentra la situación justo en aquella región, nos enlazamos con el doctor Antonio Romo, es miembro de los comités de cuenca del río Sonora. Doctor, buenas tardes, gracias por esta conversación. Le saluda Alberto Nájar. Sí, buenas tardes. Doctor, ¿cómo se encuentra la situación ahora mismo en aquella región 11 años después de este ecocidio? 11 años después del ecocidio, el desastre ambiental más grande de la minería en México se encuentra igual o peor, porque han sido puras promesas en estos 3 sexenios que ha abarcado los 11 años, donde lo único que nos han hecho son puras promesas, pero nada de cosas, hechos reales, pues. Se nos hicieron análisis a 600 personas de un muestreo que se hizo, donde nos hicieron análisis de orina, de sangre, y donde salió que el 95% de las personas del río Sonora tenían exposición a plomo y a otros metales, cuando los valores normales de una población no expuesta son de 2 a 5 microgramos de grueso. De porcentaje, ¿no? Sí, doctor. Y la gente tiene todos esos problemas de salud, ya están presentando en niños, en mujeres embarazadas también. Muchos problemas de salud, ¿no? Y todo es a consecuencia porque ya pasaron 10 años, 11 años, y es cuando más empiezan a presentar los problemas de salud, principalmente. Doctor, se nos prometieron un hospital multidisciplinario y hasta la fecha no ha habido nada. Se nos prometió médicos especialistas en toxicología y nutriólogos especialistas en toxicología y hasta la fecha no hay nada, ¿no? Seguimos igual que cuando empezó el desastre. Doctor, ¿Grupo México ha pagado, se ha responsabilizado de este daño ambiental? No, porque ellos decían que ya limpiaron, pero hace 2 años Semarnat puso una denuncia penal contra Grupo México, donde ellos mismos, Semarnat demostró que no habían hecho la remediación. Se demostró eso de que nomás mitigaron el efecto del ácido sulfúrico que echaron de los lixiviados de metales pesados. Fue lo único, y fue en el primer polígono, eran 5 polígonos que abarcan los 200 kilómetros que recorrió el río, todos esos lixiviados de metales pesados y ácido sulfúrico. Y hasta la fecha no se ha hecho nada. Los pozos siguen contaminados,
Se hicieron 5 años consecutivos, se hicieron análisis de las aguas. La mayoría de los pozos todavía están contaminados. Muchos pozos estaban limpios, pero al tercer y cuarto año ya volvieron a salir y empezaron a salir unos con metales pesados. Doctor, ¿qué es lo Así que, es. sí, cómo están ahora mismo allá en aquella región, recordando lo que sucedió hace 11 años? Entiendo que hay algunas jornadas de protesta y algunas otras actividades. ¿Qué es lo que ocurre en este momento por allá? Pues miren, a veces no podemos exigirle a la gente que entienda lo que es una intoxicación con metales pesados. A veces hasta que se hacen los análisis es cuando se dan cuenta, pero si no le hacen, como es una contaminación crónica, no es contaminación aguda, que luego hubiera una reacción, como cuando alguien se intoxica con cloro, con un ácido, se dan cuenta. Pero aquí se trata de una combinación aguda donde el cuerpo puede resistir 5 o 10 años, pero llega un momento en que ya empieza a tener afectaciones en el hígado, afectación en el riñón, en el cerebro, en los huesos. Entonces es algo que no se nota y mucha gente dice, eso ya pasó, dice, ya los metales pesados ya se los llevó el agua. Pero pues es que ellos no son especialistas, no son técnicos, pues, y el gobierno a eso le ha apostado, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, le ha apostado al olvido. Así es lo que ha pasado. Hubo un problema económico después del derrame que bajó toda la economía de todas las poblaciones, son 36 comunidades, y bajó mucho la economía. Las tierras ya no producen tanto como antes, como hubo un antes y un después. Ahorita sí producen, pero a medio, hay una producción muy mala de todos los productos de ahí. Y no sabemos también si siguen contaminados porque no se le ha hecho análisis a los alimentos, ¿no? Al agua sí, pero también los análisis de agua que nos entregan, tanto de la COFEPRIS como COESPRISIón de la Secretaría de Salud, nos entregan los análisis, hacen los análisis, ¿no? Y luego a la gente, van a los domicilios de la gente, pero no entregan los resultados. Tenemos que pedir los resultados en base a una transparencia, en base a una solicitud de transparencia, y nos entregan, los últimos análisis nos entregaron hasta 3 meses después. Entonces, la gente cree que salió bien, pero la Secretaría de Salud ha hecho una negligencia criminal, la llamamos nosotros, porque había gente embarazada que estuvo tomando agua contaminada, agua con metales pesados, ¿y por qué no se les dijo? ¿Por qué tuvieron que pasar 3 meses? Y después de 3 meses tampoco les avisó, ya que teníamos nosotros los análisis. Entonces, se han dado esos casos que muchos niños tomaron agua contaminada, pero la Secretaría de Salud no ha hecho ninguna alerta sanitaria donde se le advierta a la población. Nosotros hemos sabido de todos los resultados de análisis que hacen de las aguas, por transparencia, porque no nos lo dan, no los hacen público para que la gente no se entere. Entonces es negligencia del gobierno y así es lo que está pasando, ¿no? En cuanto a los resultados de los análisis. Pues doctor Antonio Romo, miembro de los comités de la Cuenca del Río Sonora, le quiero agradecer este enlace con la audiencia de Imer Noticias. Que tenga un buen día. A sus órdenes, ya sabe. Gracias por el espacio. Hasta pronto, el doctor Antonio Romo. Esta posición del comité, los comités de Cuenca del Río Sonora, pues es importante también conocer el análisis que tiene esta organización y otras personas que también están en ese sitio. Pues en realidad también es la percepción que tienen algunas personas, no necesariamente corresponde con la de todas las personas en esa zona, ni tampoco corresponde necesariamente con la realidad, porque se han hecho ya trabajos por parte del gobierno de México que han de entrada están en el proceso de obligar a Grupo México de que se haga responsable del daño ambiental que causó, porque durante las administraciones de Enrique Peña Nieto, de Calderón y de Vicente de Vicente Peña y Enrique Peña Nieto, pues no hubo pero para nada ningún intento porque Grupo México
pagara el daño que causó en el desastre ambiental más grande de la historia reciente de nuestro país. Se han tomado acciones en la remediación del ambiente, del suelo, del agua, en la salud. No se han tomado decisiones sin la participación de las comunidades. Es información de la Secretaría de Medio Ambiente. Se ha ampliado el hospital comunitario de la zona de Ures para convertirse en un hospital de segundo nivel, lo cual sí existe. No tengo claro a qué se refería el doctor Romo cuando esperaban que hubiera un hospital más grande. Pues el hospital ya está ahí. Ya se ha incorporado una unidad de vigilancia epidemiológica y un laboratorio toxicológico. En fin, existen también acciones que se han llevado a cabo, pero que no son, por supuesto, y eso sí lo dejamos muy claro, pues todavía no son suficientes para que se resarza y se vuelva a la situación que existía antes de cuando ocurrió este desastre provocado por la minera Buenavista del Cobre, que pertenece a Grupo México, que es propiedad de Germán Larrea, una de las personas más ricas, más adineradas de nuestro país, y que hizo parte de su fortuna, según publicaciones y reportajes periodísticos, por supuesto, pues con el amparo, la colaboración de varios gobiernos, desde Carlos Salinas de Gortari, que ahí empezó el crecimiento de este personaje y de su familia, que ya tenía su presencia, pero no como la alcanzó que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto. Ahí pues la situación de lo que sucede en esta zona del río Sonora. Vamos a hacer una pausa y a propósito, pues para tratar también de entender un poco cómo se encuentra la situación, porque en realidad lo que ocurre allá ahora en este momento es un festival cultural también que se lleva a cabo y de protesta en aquella región. Vamos a hacer una pausa con Juan Luis Guerra. Río frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que cae y se enciende, si es que acaso le quieres. Está usted en El Acento, tu punto de referencia, el 5566-312427. 5566-312427 está a su disposición para que nos envíe mensajes de texto o de audio. Es nuestro número de WhatsApp. Si lo prefiere, también puede mandarnos lo que quiera, a @imer_noticias. Así nos llamamos en X y en Threads, en Hilos, y también a Imer Noticias en Facebook e Instagram. A mí me encuentra en X como @a_najar. Seguimos con la información. Ahora Israel quiere matar de sed a los palestinos en Gaza. Prácticamente a diario se descubren nuevas acciones del gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, apoyado por la mayoría de los ciudadanos de ese país, de Israel, que están ya en su total disposición, y así lo aplican, de exterminar a las niñas, niños, mujeres, hombres de Palestina, los que viven en Gaza. Ahora también han negado el acceso a el agua. Les han negado el derecho al estar en el lugar, en su sitio, en su ciudad, en su territorio. Los han obligado a moverse a partir del bombardeo terrible de toda la franja de Gaza. Les cortaron el acceso a alimentos durante varios meses, y ahora también están cortando toda la posibilidad de tener acceso a agua potable. No hay forma de encontrar una descripción de lo que pretende y lo que hace todos los días Israel en contra de los palestinos. Benjamin Netanyahu insiste en que va a tomar el control de toda la franja de
Gaza. De hecho, se ha reunido con legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos. Cuenta con el apoyo de Donald Trump en este proceso de exterminio en contra del pueblo palestino. Nuestro compañero Luis Camarillo nos ha preparado esta pieza. Escuchábamos a colonos israelíes coreando un cántico que dice que el nombre de Palestina se ha borrado, mientras cortaban el paso a un convoy de 30 camiones con ayuda humanitaria para Gaza, procedente de Jordania. Además, las y los ciudadanos israelíes atacaron los vehículos que llevaban comida, medicinas y otros productos necesarios para una población que no ha tenido acceso integral a alimentos desde hace más de 2 meses. Por su parte, al menos 20 gazatíes murieron cuando un camión con ayuda humanitaria volcó cerca del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave palestino, mientras la población desesperada intenta conseguir un poco de comida. Además, ahora la población en Gaza se enfrenta a una grave escasez de agua potable. De acuerdo con agencias de ayuda internacional, el 96% de los habitantes del enclave palestino ha pasado de una inseguridad hídrica moderada a una situación aún más grave. Lo anterior ocurre en parte porque las pocas fuentes de agua están contaminadas debido a los escombros y la destrucción. El mínimo que una persona normal como tú y yo debería consumir en promedio al día es de 100 litros. Ese es el estándar mínimo. El estándar mínimo de emergencia es de 15 litros al día. Así que estamos 5 veces o aún 3 o 5 veces menos que el estándar mínimo de emergencia establecido por la OMS. Todos los barriles están vacíos. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Están vacíos y no sabemos cómo llenarlos. Detrás de ti hay otro. Está vacío, no tiene agua. ¿Qué podemos hacer? No hay ni una gota de agua. Lo anterior se suma a los 135 palestinos asesinados en las últimas 24 horas por los ataques por aire y tierra de Israel. Entre las víctimas se encuentran 87 personas que buscaban alimentos. En este contexto, en entrevista para Imer Noticias, Ana Salinas, investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, consideró que tras la grave situación que vive la población de Gaza, organismos como la ONU deberían reestructurarse para poder instrumentar acciones concretas. Sí, yo creo que muchos ya inclusive han sido superados. En eso que platicábamos, se crearon hace 60 años, o sea, no son las mismas condiciones. Hay algunas cosas que sí deberían seguir, pero yo creo que sí debería ser una sacudida desde los cimientos para plantear mejores condiciones de cooperación internacional y que realmente se pueda minimizar los daños de las distintas guerras, porque desde que se creó, ¿cuántas guerras no han existido? O sea, no ha sido una situación de mediación realmente. La también historiadora y especialista en temas del siglo XX mencionó que Israel comete atropellos contra las y los palestinos como la población judía recibió de los nazis. Indudablemente la historia no se repite, pero creo que hay un paralelismo terrible con la situación de los palestinos. Lo es, y no es posible en este aspecto que pues el pueblo israelí pues no se ha aprendido de lo que le pasó a su población civil, ¿no? Entonces sí, yo veo un paralelismo total y que debería ser frenado y que seguimos viendo que hay un silencio internacional. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió hoy con una delegación bipartidista del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en vísperas de su reunión de mañana con su gabinete de seguridad, donde se espera que el gabinete apruebe los planes de Netanyahu para tomar el control de toda la franja de Gaza a pesar de la condena internacional. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Y hace unos momentos, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, leyó un pronunciamiento conjunto de Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano en apoyo de Palestina. Vamos a escuchar. Nos manifestamos en contra de la destrucción sistemática de la infraestructura esencial que ha sumido a la población palestina en condiciones extremas de vulnerabilidad, lo que provoca hambre y enfermedades con repercusión especial en la niñez, mujeres y adultos mayores y adultas mayores, generando una severa crisis humanitaria. Hoy más que nunca debemos alzar la voz en nombre de quienes no pueden hacerlo, por la infancia que ha perdido su futuro, por las familias desplazadas y por las vidas cegadas por la violencia. La justicia para Palestina es una exigencia ética de nuestra época.
Por cierto, que se han publicado a propósito de este 6 de agosto, cuando se recuerda el lanzamiento de la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, en Japón. Se han ya publicado algunas imágenes de la destrucción que causó esa bomba en su momento y se comparan con las imágenes de Gaza. Y créame que son casi iguales. Casi iguales. Lo que sucedió en Hiroshima hace 80 años con el lanzamiento de una bomba atómica, cómo quedó la ciudad, es casi igual la situación de cómo está Gaza en este momento por el bombardeo sistemático criminal de Israel en contra de civiles palestinos, que ha destruido a Gaza a tal nivel que ahora mismo está igual a como quedó Hiroshima con el lanzamiento de una bomba atómica hace 80 años. Esa es la realidad de lo que sucede en esa región del planeta, y esto que no podemos dejarlo en silencio, por más que se empeñe el gobierno de Israel, el pueblo judío y también los aliados en las agencias internacionales, porque no se sepa el genocidio, el crimen que cometen todos los días en contra de niñas, niños, mujeres y hombres palestinos. Y mire, vamos a otras noticias de carácter, pues sí, también ciertamente político, de la agenda nacional. Hay un tema que se dio a conocer en estas últimas horas respecto a declaraciones del diputado Ricardo Monreal, el diputado que es coordinador de la mayoría parlamentaria allí en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, a propósito de la posibilidad de que existan tensiones dentro del partido Morena, que es el partido en el gobierno, en la fuerza política más importante de nuestro país. El asunto llegó a la mañanera del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que existan tensiones dentro de este movimiento político que ella encabeza. Escuchemos. Como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir, hay que cuidarnos para evitar que no haya una disputa interna, que es lo que podría hacerle daño a nuestro movimiento. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino más bien hay que procurar todos que no haya disputas internas que puedan llevar a una división. Y en ese sentido, pues siempre, aunque soy presidenta, pues estoy de acuerdo en el sentido de que todos aquellos que formamos parte de este gran movimiento, y particularmente los que tienen responsabilidades partidarias, yo tengo otra responsabilidad, pues deben cuidar la unidad del movimiento. Lo hice como candidata a la presidencia de la República hasta que pues dejo mis responsabilidades partidarias, pero aquí también pues tengo una responsabilidad de conducir pues un proyecto de nación. Entonces mi lectura es más bien en ese sentido, de que hay que cuidarnos, hay que procurar que ninguno de estos temas vaya a generar una disputa interna. ¿Usted no ve una posibilidad de que haya un riesgo de ruptura? No, y no creo que nadie dentro del movimiento esté apostando ahí. Entonces no habría riesgo también de la continuidad del movimiento de la Cuarta Transformación. No, va para largo. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ya que andamos en temas políticos, tenemos este dato, esta información de última hora. Hace unos minutos, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a Lorenzo Córdoba, quien fue presidente del Instituto Nacional Electoral, y ha ordenado a la Secretaría de Educación Pública que elimine su nombre de los libros de texto gratuitos. La decisión de la Corte, que todavía encabeza la ministra presidenta Norma Piña, la decisión de la Corte señala que la SEP vulneró su derecho al honor de Lorenzo Córdoba al utilizarlo como ejemplo de discriminación y recordar en los libros de texto de sexto año de primaria el episodio de 2015, cuando, usted recuerda, lo hemos presentado en estos espacios informativos de Imer Noticias, cuando Lorenzo Córdoba se refirió de una manera discriminatoria, se burló de la visita de un grupo de personas de un pueblo originario que llegó a pedirle su apoyo como presidente del INE para que les respetaran sus derechos políticos. Y en respuesta, Lorenzo Córdoba se burló de ellos de una forma discriminatoria. Es más, el mismo personaje que
Y recuerde, usted es doctor en Derecho, es investigador de la UNAM y se refirió de esta manera agresiva y soez en contra de unas personas de un pueblo originario. En su momento ofreció disculpas Lorenzo Córdoba y ahora promovió un amparo y ha sido protegido por la Suprema Corte, que está encabezada por Norma Piña Hernández, que termina su periodo. Esta corte que toma estas decisiones va a terminar su periodo en unos días, el 31 de agosto, después de que una buena parte de los electores de nuestro país decidieron que no los querían más en el ejercicio del poder judicial. La jiribilla. Y bueno, pues estamos aquí también en la jiribilla, esta sección, la muy gustada sección de la jiribilla, y el jiribillazo del día de hoy se dedica pues a lo que sucede en estos momentos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, concretamente en el Senado de la República, donde hace una hora aproximadamente pues se dio el proceso del debate para aprobar el nombramiento de algunos de los cónsules, de embajadores, en este caso el de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que fue designada por la presidenta Sheinbaum como embajadora de México en Panamá. Bueno, el nombramiento pues desató la reacción de senadores y de diputadas del Partido Acción Nacional, quienes, muy al estilo de su compañera Lili Téllez, utilizaron altavoces pues para interrumpir la sesión. Y estaba muy sonriente ahí el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, quien, recuerde usted, fue prófugo de la justicia durante 6 años, estuvo exiliado, se fue a esconder a Estados Unidos para no enfrentar un proceso judicial en su contra por presunto fraude. También el legislador Federico Donin y otros, en fin, que estaban ahí, llegaron a interrumpir la sesión de esta manera. Vamos a escucharlo. Sonido en el escaño del senador Godoy, y que quede claro que Acción Nacional no quiere discutir, lo que quiere es reventar la sesión para que no discutamos el tema que dice que quiere discutir. Tenían altavoces, estaban haciendo ruido de esta manera, pues para que no se escuchara, para que no se oyera lo que la sesión, las posiciones de los legisladores estaban exigiendo, que en lugar de que se diera el orden del día, pues que se incorporara una petición que hizo la senadora Téllez para exhortar a el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, a que solicitara licencia a el cargo ante la polémica desatada por el caso de la barredora en Tabasco. Recuerda usted que fuera secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto en Tabasco, pues fue miembro, está de hecho prófugo porque es acusado de ser el fundador de este grupo delictivo. Y de esta manera fue pues como se presentó este escándalo, este ruido. De hecho, parte del debate, cuando ya se tranquilizaron un poco la situación, pues intervino la diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo, diputada por el Distrito 3 de Chihuahua, quien presentó las actas de nacimiento de los abuelos de la senadora Lili Téllez, que, recuerde usted, pues negó que pues una persona que fue detenida en Estados Unidos acusada de ser copropietaria de la guardería ABC, en donde murieron 49 bebés hace ya algunos años en Hermosillo, Sonora, pues resulta que pues es familiar de la senadora Lili Téllez, según dijo la diputada Lilia Aguilar Gil, que presentó las actas de nacimiento de los abuelos de Lili Téllez, y resulta que pues son los mismos abuelos de esta persona que está detenida en Estados Unidos a la espera de ser extraditada por el caso de la guardería ABC, y una de estas personas involucradas es familiar de la senadora Lili Téllez. El debate sí está intenso, está realmente está fuerte. De hecho, hace unos minutos el senador Adán Augusto Hernández pues dijo que en el momento en que una autoridad solicite su testimonio, lo volvió a señalar,
pues él va a acudir a rendir cuentas. Vamos a escucharlo. Yo, mirándolos a los ojos, se los digo. En el momento que haya un citatorio de alguna autoridad, voy a acudir. No necesito de fuero. Le sugiero a quien presentó el punto de acuerdo, pues que cuando menos se documente, porque hoy hacia mi persona no hay ninguna denuncia presentada. No me asusta que algún ciudadano o alguna ciudadana o que producto de una investigación yo tenga que comparecer ante una autoridad. La rendición de cuentas siempre ha sido una constante en mi vida. Y desde luego que ahora toman como una denuncia pues versiones de algunos medios o de pseudoperiodistas o de pseudocolumnistas. A mí la verdad eso no me preocupa. Me preocupa el seguir rindiendo cuentas a los mexicanos. La mentira nuestra de cada día. Todos los días, cada 5 minutos, a veces menos, hay mentiras en los medios privados y también en las redes digitales. Y elegimos esta, pues que tiene que ver a propósito con el tema que le presentamos hace un ratito sobre la incorporación histórica de más de 1.200.000 trabajadores de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social desde diciembre de 2024 y ahora mismo en los últimos días y ayer concretamente, pues varios medios de comunicación, comentócratas, periodistas, académicos, empresarios, en fin, han dicho que la reforma laboral que regulariza a los trabajadores de aplicaciones digitales los va a perjudicar, que les va a aumentar su carga de impuestos que van a terminar pagando. Esto es falso. La reforma laboral en materia de plataformas digitales, que entró en vigor el 1 de julio pasado, no cambió el régimen fiscal de estas personas, tampoco representó un aumento de impuestos, ni contempla nuevas cargas fiscales. Los trabajadores de aplicaciones cumplen con sus obligaciones fiscales desde 2019. Desde entonces ya pagan sus impuestos a través del ISR y el IVA. La formalización laboral no les implica un mayor gasto. Al contrario, les representa beneficios que les habían sido negados, entre otros, pues por políticos que ahora se dicen sus defensores y que en cambio los habían condenado a la informalidad y que ahora resulta que son sus defensores, los paladines de la democracia en México. Ya nos quedan unos minutos de El Acento, tu punto de referencia, y pues como casi diario empezamos a correr. Déjeme comentarle esto. Autoridades federales y también del gobierno de Ciudad de México, el Estado de México, la Secretaría de Comunicaciones, dieron el banderazo a las obras de reconstrucción de los puentes vehiculares 1 y 2 en la Alameda Oriente, que fueron cerrados en 2021 porque resultaron dañados en los sismos de 2017. La información se presentó en la mañanera del pueblo en Palacio Nacional y un poquito después ya se dio este banderazo y ahí estuvo nuestra compañera Guadalupe Franco, que tiene toda la información. Buenas tardes, Guadalupe, adelante. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buenas tardes. Así es, con una inversión de 1.700 millones de pesos, este miércoles arrancaron las obras de reconstrucción de los puentes vehiculares 1 y 2 en Alameda Oriente, cerrados en 2021 luego de los daños ocasionados por el sismo de 2017. Al dar el banderazo de inicio de las obras, autoridades federales y de los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México destacaron que estas obras de infraestructura vial mejorarán la conectividad entre ambos estados. Además, mejorarán la calidad de vida de 1 millón de habitantes, ya que se facilitará el acceso a las autopistas México-Puebla y Peñón-Texcoco, destacó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Así lo dijo. Este día se inicia una obra fundamental para la movilidad y conectividad de esta zona. La reconstrucción de los puentes vehiculares de la Alameda Oriente, que conecta a Nezahualcóyotl con la Ciudad de México, pero sin duda alguna también con algunas autopistas y con algunos municipios. Es una obra necesaria para el bienestar social, porque son los puentes vehiculares que dan conexión con la capital del país, abriendo oportunidades laborales, educativas, económicas y de esparcimiento. El arranque de esta obra
que tendrá una inversión de cerca de 2,000 millones de pesos, encierra un especial simbolismo. En este sentido, coincidió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien calificó a estas obras como un acto de justicia territorial que unirán familias y romperán barreras invisibles que dividen a ambas entidades federativas. Así lo dijo. Va a unir familias, va a unir esperanza, va a unir proyectos, trabajo, va a unificar a la población en su quehacer cotidiano, que es atravesar estas fronteras administrativas que dividen a nuestros pueblos. Así que el puente que se va a construir el día de hoy rompe con esos muros invisibles que dividen a la Ciudad de México del Estado de México y a los municipios. Estas obras de infraestructura vial forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México, impulsado por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México. El proyecto vehicular en Alameda Oriente se desarrollará en 2 etapas. La primera será la reconstrucción de 500 metros del puente con dirección al Estado de México, obras que se prevén finalicen en mayo de 2026. En la segunda etapa se intervendrá el puente con dirección a la Ciudad de México de 700 metros de longitud, cuya conclusión se prevé ocurra en octubre del 2027. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte muy puntual. Muchas gracias a nuestra compañera Guadalupe Franco. Y mire, hace unos momentos le comentaba lo que sucedía en el Senado de la República. Finalmente fue ratificado el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de nuestro país de México ante Panamá. Luz Cecilia Andrade, tú tienes todos los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarte. Pues como comentas, con 25 votos en contra, la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de México ante Panamá. Horas antes, la exmandataria estatal compareció ante la primera Comisión Permanente de Asuntos Políticos e Internacionales en el Senado, donde fue cuestionada por diversos legisladores sobre cómo atenderá los intereses arancelarios, migratorios e incluso de género, así como el caso de la guardería ABC. Durante su intervención aseguró que profundizará la relación bilateral entre México y Panamá y promoverá la cooperación y coordinación interinstitucional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios en términos políticos, económicos y de derechos humanos. Asimismo, resaltó que priorizará la atención eficiente a las y los mexicanos residentes en Panamá con un enfoque de derechos humanos y enfoque de género para consolidar a la embajada como un espacio seguro para todas y todos. Escuchemos lo que comentó. Señoras y señores legisladores, la relación entre México y Panamá es fraterna, estratégica y con un enorme potencial. El momento que vivimos exige diplomacia activa, visión de largo plazo y compromiso con los principios de nuestra política exterior. Con humildad y sentido de responsabilidad me comprometo a cumplir esta encomienda con entrega, eficiencia y patriotismo. Dijo además que el programa de trabajo que tiene para Panamá se divide en 6 ejes clave que son político, económico, comercial, cooperación bilateral, protección consular y asuntos multilaterales. Además, señaló que organizará grupos de trabajo, estrategias y políticas para atender cada situación. En su comparecencia, las votaciones la favorecieron con 11 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Es la información hasta el momento, Alberto. La información muy puntual. Muchas gracias, Luz Cecilia Andrade. Gracias, Alberto. Buen día. Buen día también para ti. Mire, por cierto, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el nombramiento de la exgobernadora Pavlovich como embajadora de México en Panamá. Escuchemos. No hay, digamos, ninguna investigación contra ella. Primero, ¿por qué? Segundo, ella participó en el consulado de Barcelona desde el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella solicitó ser trasladada de Barcelona por razones personales y tomamos la decisión de presentar su propuesta para la Embajada de Canadá. Igual hay otros... Panamá. Sí, Panamá. Hay otras personas que pertenecieron en su momento a otros partidos políticos, como el embajador de España, que ratifique su nombramiento en España, Quirino Ordaz, y han estado haciendo un buen papel. Ha hecho un buen papel como funcionario.
Ahí pues el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de este nombramiento. Ya casi nos vamos, pero antes le quiero recordar que estamos en época de lluvias. Sí, a propósito de ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y la caída de granizo para esta tarde y noche en toda la Ciudad de México, las 16 alcaldías. Hay una alerta amarilla por pronóstico también de vientos con rachas fuertes para esta tarde y noche en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, para que tome usted todas sus precauciones. Ya nos vamos. Le agradezco que nos haya acompañado hasta este momento. Le recuerdo que a las 6 de la tarde le espera SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Mañana a las 7, Entre Líneas, tu punto de referencia, con Adriana Estela Flores. Nos despedimos con esta canción que se llama Forward March, de frente, marchen, del cantante jamaiquino Derrick Morgan, que se considera esta canción uno de los mayores éxitos en la historia musical de Jamaica. De hecho, hoy es el Día de la Independencia en Jamaica. En 1962, un 6 de agosto, se independizó de Reino Unido y terminó con un colonialismo, un coloniaje de 300 años. Vamos a escuchar de frente, marchen. Hasta mañana. Forward march. Gather together, be brothers and sisters, we're independent. Join hands to hands, children started to dance, we're independent. Won't be sudden gloom. The Lord is still with you, because your time has come when you can have your fun. So make a run. Brothers and sisters, give joy and praise to Sir Alexander. Brothers and sisters, give joy and praise to Mr. Mandela. Don't be sudden gloom. The Lord is still with you, because your time has come when you can have your fun. So keep it Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.